A ver, vamos a decirnos la verdad sobre esto. ¿Llevas tiempo visualizando, repitiendo afirmaciones, intentando sentirte en la frecuencia correcta y en algún punto dejaste de preguntarte si funciona? Porque ya te convenciste de que sí. Pero si te soy sincero, la pregunta no es si funciona. La pregunta es qué está funcionando en ti cuando tú lo haces. Piénsalo un segundo. Si la ley de atracción fuera tan simple, si bastara con pensar en lo que quieres y sentirlo, porque hay personas que llevan años en este proceso y siguen en el mismo lugar. No porque no se esfuercen, porque se están esforzando desde una identidad que no cambia. Y eso es exactamente lo que hoy vamos a ver. Porque hay algo que casi nadie explicó bien. Algo que cambia todo. No lo atraes, sino desde dónde lo estás haciendo. Y cuando entiendas la diferencia entre atraer algo y asumirlo como tuyo, no va a ser una técnica más que agregar a tu lista. Vas a ver exactamente en qué momento dejaste de manifestar y empezaste solo a esperar. Hay algo que casi nadie te dijo, y no porque te lo hayan ocultado, sino porque la mayoría de las personas que te enseñaron esto tampoco lo sabían. Llevas tiempo haciendo el trabajo, visualizando, repitiendo afirmaciones, intentando sentirte en el lugar correcto antes de que llegue. Y aún así, algo no se mueve. Y lo que más duele no es la espera, es esa voz que aparece cada vez más seguido. La que dice que quizás el problema eres tú, que quizás no tienes lo que se necesita. Quizás esto funciona para otros, pero no para ti. Y lo más agotador de esa voz no es lo que dice, es que ya no la discutes, ya no le respondes, solo la escuchas y sigues intentando, como si el esfuerzo pudiera silenciarla. Y si te soy sincero, esa voz no aparece porque sea verdad, aparece porque llevas demasiado tiempo usando una herramienta incompleta. Y con una herramienta incompleta puedes esforzarte el doble y llegar a la mitad. No porque falles, sino porque nadie te explicó la parte que faltaba. Eso es lo que vamos a ver hoy. No una técnica nueva, no otro método que agregar a la lista. Algo más simple y más incómodo que eso. Porque lo que está sosteniendo tu realidad actual no es lo que haces, es lo que eres cuando dejas de hacer. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque a ver, te enseñaron que la realidad responde a lo que piensas, ¿cierto? A lo que sientes, a lo que repites con suficiente intensidad. Y hay algo de verdad en eso, pero es una verdad a medias. Y una verdad a medias puede mantenerte atrapado más tiempo que una mentira completa. Porque si la realidad respondiera solo a lo que repites, ya tendrías lo que quieres. Lo has repetido suficiente, lo has intentado de sobra. Pero la diferencia no está en lo que dices, está en lo que asumes sin decirlo. Piénsalo un segundo. Hay cosas en tu vida que no necesitas afirmar. No te repites soy alguien que sabe caminar. No te convences que mereces comer cuando tienes hambre. Simplemente comes, porque esas cosas ya no viven en el territorio de la duda. Ya son parte de quién eres. No las piensas, las encarnas. Y ahora fíjate en lo que sí tienes que repetirte, lo que sí tienes que recordarte, lo que sí necesita esfuerzo para sostenerse. Esa es exactamente la zona donde vive la duda. No lo que ya eres, sino lo que todavía estás intentando llegar a ser. Y mientras siga siendo intento, la realidad lo recibe como intento, no como hecho. Y esto es lo que la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación nunca termina de explicar. No se trata de atraer, se trata de asumir. Y asumir no es una técnica, no es un estado que alcanzas cuando meditas suficiente. Es la diferencia entre alguien que espera que algo llegue y alguien para quien eso ya forma parte de su realidad interna. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapado sin saberlo, porque cree que están asumiendo, cuando en realidad están intentando convencerse. Y convencerse nace de la duda, desde el ojalá funcione, desde el todavía no lo veo, pero sigo intentándolo. Asumir no tiene esa textura. Asumir es más silencioso, no necesita esfuerzo, no necesita que te recuerden, porque no estás buscando llegar a algún lado, ya está instalado. Y quiero que entiendas algo sobre esto, porque es donde más se confunde la gente. Asumir no significa ignorar lo que ves, no es cerrar los ojos ante lo que todavía no llegó, no es asumir que la cuenta bancaria dice algo que no dice, o que la relación existe cuando no existe. Eso no es asumir, eso es disociarse. Y la disociación no crea nada, solo pospone lo que tarde o temprano tienes que ver. Asumir es otra cosa, chicos. Es saber que lo externo todavía no refleja lo interno y no convertir esa distancia en evidencia de que estás equivocado. Es la diferencia entre un arquitecto que todavía no ve el edificio terminado y alguien que cree que el edificio no existe porque no puede verlo aún. El arquitecto no necesita ver paredes para saber que el proyecto es real. Ya existe en otro nivel y trabaja desde ahí. Tú puedes hacer lo mismo, no negando lo que ves, sino eligiendo no dejar que lo que ves defina lo que eres. Y eso cambia completamente cómo te mueves en el día.
cómo tomas decisiones, cómo reaccionas ante los obstáculos, porque ya no estás operando desde el miedo a que no llegue, estás operando desde la certeza de que ya está en movimiento. Y eso rompe una ilusión muy cómoda, la ilusión de que si haces suficiente, eventualmente llegará. Miren, he trabajado con personas que llevan 3 o 4 años en esto, personas serias, que leen, que estudian, que aplican, y cuando les pregunto cómo se sienten al respecto a lo que quieren, la respuesta casi siempre tiene la misma textura. Estoy en el proceso, lo estoy trabajando, creo que ya casi. Fíjate en eso, todas esas frases viven en el futuro, en el todavía no. Y mientras eso sea la base desde donde operan, eso es exactamente lo que siguen creando. El camino hacia, no al estar en, que la realidad no llega, responde a quien no está haciendo nada al respecto. Y esa es la pregunta que cambia todo. ¿Quién eres tú cuando dejas de intentarlo? Déjame en los comentarios, me gustaría leerte. Porque hay algo que duele aceptar, que puedes hacer todo bien. Y aún así, si en el fondo sigues siendo la misma versión de ti, nada cambia afuera. Y no porque seas torpe, no porque te falte fe, sino porque hay una parte de ti que todavía no se la cree del todo. No con palabras, con presencia. Esa parte que duele en silencio cuando nadie te ve. La que cuando termina la meditación vuelve al mismo lugar de siempre. La que hace el trabajo durante el día y de noche siente el mismo vacío. Y eso es lo que en realidad está creando tu experiencia. No lo que dice frente al espejo. Lo que sostienes cuando ya no estás haciendo nada. Por eso causa tanto. No es el esfuerzo lo que agota. Es la contradicción interna. De decir una cosa y sentir otra. Llega a un punto donde ya no hay frustración. Es agotamiento de otro tipo. Ese donde dices, ya no quiero más de esto. No quiero seguir convenciéndome de algo que no siento real. Y fíjate en esto porque es importante. Ese agotamiento no es el final. Es la primera señal honesta que has tenido en mucho tiempo. Porque mientras estabas intentando, estabas en piloto automático. Siguiendo pasos, aplicando métodos, buscando la técnica correcta. Y toda esa actividad, aunque se siente como progreso, a veces es la forma más sofisticada de no pararte a ver qué está pasando realmente adentro. El agotamiento te para, y cuando te para, por primera vez en mucho tiempo, puedes ver desde dónde has estado operando todo este tiempo. Y eso que ves puede incomodar, porque no es lo que quieres ver. Es la versión de ti que todavía espera, que todavía duda, que todavía necesita pruebas para comprometerse del todo. Pero verla ya es distinto a ignorarla, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y desde ahí, no desde la técnica, no desde el método, no desde esa honestidad incómoda, en donde empieza algo real, no hacer más, ser distinto, ahora, sin pruebas que lo confirmen. Entonces, ¿cómo se ve esto en lo concreto? Porque no te sirve de nada entenderlo en abstracto si no sabes dónde aplicarlo, ¿cierto? La respuesta no está en lo que haces durante la práctica, está en lo que haces después, en los momentos en donde no estás trabajando en ti. Cuando estás manejando, cuando estás esperando una respuesta en el celular, cuando termina el día y te quedas solo con tu cabeza. Ahí, desde donde tú estás siendo, desde alguien que ya tiene lo que quiere y solo está en proceso de verlo afuera, o desde alguien que todavía lo está esperando. Y cada día que pasa, sin pruebas, suma un poco más de duda. No te estoy pidiendo que finjas, te estoy pidiendo que notes, porque notar es el primer movimiento real. No cambiar de inmediato, no forzarte a sentir algo distinto, solo notar desde dónde estás operando, sin juzgarlo. Y desde esa honestidad, hacer un solo ajuste. Por ejemplo, cuando algo que quieres todavía no aparece, hay 2 formas de sostener eso internamente. La primera, esto no está funcionando. Esa frase te coloca automáticamente en la identidad de alguien que no lo tiene. Y desde ahí es exactamente lo que sigues creando. La segunda no es negarlo, no es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es simplemente no convertirlo en evidencia de quién eres. Todavía no lo veo, pero eso no me define. Esa distancia pequeña cambia la identidad desde la que operas. Y aquí entra algo que parece menor, pero no lo es. ¿Cómo hablas de lo que quieres? Si cada vez que alguien te pregunta cómo vas, describes todo lo que todavía no llegó, estás reforzando la identidad de alguien que espera prácticamente. No tienes que mentirle a nadie, pero sí puedes elegir no seguir construyendo el caso de tu propia ausencia. Y hay un tercer lugar, donde esto se nota más que en ningún otro. Es como recibes lo que sí llega. Porque muchas personas están enfocadas en lo que falta. Cuando algo bueno aparece, lo minimizan. Sí, pero todavía me falta lo otro. Sí, pero esto no es suficiente. Sí, pero esto no es exactamente lo que pedí. Y esa es la identidad de escasez, operando en tiempo real. No es lo que no tienes, es como recibes
lo que sí tienes. Alguien que genuinamente asume abundancia recibe lo pequeño como confirmación, no como consuelo, como señal de que la dirección ya está activa. La identidad no cambia con una afirmación, cambia con decisiones pequeñas y repetidas, desde un lugar distinto. ¿Cómo reaccionas cuando algo no ocurre? ¿Cómo recibes lo que sí ocurre? ¿Cómo te hablas cuando nadie te escucha? Coméntamelo, porque eso es lo que estás construyendo cada día. No lo que dices en voz alta, lo que sostienes en silencio. Y si te soy sincero, lo más difícil de esto no es entenderlo, es confiar en ello antes de verlo. Porque todo lo que te enseñaron te entrena para esperar pruebas primero, para creer cuando hay resultados, para comprometerte cuando hay garantías. Y esto funciona exactamente al revés, no porque sea un acto de fe ciega, sino porque la realidad no puede darte lo que todavía no eres capaz de sostener internamente. No es castigo, es coherencia. Tu realidad exterior siempre va a terminar pareciéndose a lo que deja de cuestionar adentro, no a lo que repites, a lo que ya no necesitas defender, porque simplemente lo sabes. Y tal vez hoy no hay nada que hacer, tal vez el movimiento que necesitas no es agregar algo, sino soltar la versión de ti que sigue esperando permiso para ser distinto. Esta versión que dice, cuando lleguen los resultados voy a creerlo, cuando lo vea voy a comprometerme. Piénsalo un segundo, si sigue necesitando que llegue primero, ¿desde dónde estás eligiendo ser mientras tanto? Porque mientras tanto también es vida. Y la persona que eres en ese mientras tanto es la que determina que llega después. No la que afirma los domingos. La que es cuando nadie está mirando. Cuando no hay resultados que celebrar. Cuando la única evidencia que existe eres tú, eligiendo. Eso es asumir, no una técnica. Una forma de existir. Y si algo de esto aterrizó hoy de una manera distinta, si algo se movió aunque sea 1 milímetro, no lo dejes pasar. Porque los cambios reales no llegan con fantasías, llegan así, silenciosos, en un momento donde algo encaja y ya no puedes volver a verlo igual. Eso ya es el inicio y este video te puede seguir ayudando a profundizar en ello. Un abrazo, nos vemos ahí.